Ok, estamos comenzando a grabar. Muy buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a esta sesión del webinar denominado Escuelas Rurales en la Nueva Normalidad, donde nos acompañan esta mañana el maestro Agustín Solano López, de telesecundaria, la maestra Araceli Bello Izazaga, de nivel primaria, y la maestra Celestina Carmela Pascualeño Bello, de primaria indígena, quienes van a conversar con los asistentes respecto a sus experiencias en estos contextos rurales, pero también a cómo ellas y el maestro Agustín ven esta nueva normalidad y todas estas nuevas exigencias y nuevas situaciones que implementa la Secretaría de Educación Pública en el contexto de las escuelas rurales. Entonces, voy a seguir dando la bienvenida a todos los que se están conectando y aprovechando que todavía estamos en este proceso y antes de darle la palabra a nuestros tres ponentes, voy a hacer una breve semblanza para todos ustedes, para que los conozcan un poquito más a fondo. Comienzo con el maestro Agustín Solano. Les voy a pedir a quienes vayan entrando, si son asistentes, que vayan apagando sus micrófonos, o más bien cerrando sus micrófonos. Y voy a comenzar con el maestro Agustín Solano López. El maestro Agustín Solano López, si puede activar su cámara, maestro, por favor, muchas gracias. ¿Sí? Es licenciado en educación primaria en la generación 2005-2009 por la Escuela Rural, Normal Rural, Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero. Inició su labor docente en la región Montaña Alta y ahora se encuentra adscrito en la Escuela Telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec, ubicada en la comunidad de Aztatepec, en el municipio de Quechultenango, de la región centro del estado de Guerrero. El maestro Agustín cuenta con 11 años en el servicio educativo y se considera como profesor rural en el subsistema de telesecundaria. Es maestro en ciencias, área de educación superior y en docencia de la matemática, y tiene en estas maestrías los estudios realizados en la Universidad Autónoma de Guerrero. Actualmente estudia la licenciatura en Derecho en la Organización Académica del Sistema de Universidad Abierta y Educación a Distancia de la UNAM y es aspirante a candidato a doctor en el Departamento de Investigación Educativa del CINVESTAB. Maestro Agustín, un gusto contar con su presencia. No sé si quiere comentar algo antes de que yo lea las semblanzas también de las demás colegas. No, pues gracias por la invitación y un gusto estar aquí en este espacio virtual con ustedes, en el cual se abre para poder compartir algunas experiencias y algunas perspectivas desde la escuela telesecundaria, también como profesor rural, y buscar algunas coincidencias y tratar de ver esta nueva realidad en la que estamos viviendo. Muchas gracias, maestro Agustín. Pues voy a dar paso a la siguiente semblanza. La siguiente semblanza es de la maestra Araceli Bello Izazaga. Buenos días, maestra Araceli, quien es licenciada en Historia en la generación 2005-2009 por la Universidad Autónoma de Guerrero y licenciada en Educación Primaria en la generación 2014-2018 por la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata de Amilcingo, Morelos. Inició su labor docente en la región Costa Grande, cubriendo interinatos de educación telesecundaria, y ahora se encuentra adscrita en la Escuela Primaria Rural Federal Vicente Guerrero, ubicada en la comunidad del Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo, de la región centro del estado de Guerrero. Cuenta con 2 años en el servicio educativo y actualmente estudia la maestría en Educación Básica en la Universidad Pedagógica Nacional con subsede en Chilpancingo. Bienvenida, maestra Araceli, y muchas gracias por aceptar la invitación. No sé si quiere comentar algo al auditorio. Buenos días a todos. Igualmente, maestra, darle las gracias por la invitación a este conversatorio. Pues un gusto y los saludo desde acá, desde la Costa Grande, en el municipio de Teppan de Galeana. Bueno, pues muchas gracias por su presencia y voy a dar paso a la semblanza de la maestra Celestina Carmela Pascualeño Bello. La maestra Celestina es maestra de educación primaria indígena náhua en la región Montaña Baja de Guerrero. Originaria de Citlala,
maestra en Ciencias de la Educación por el Colegio Mayor de San Carlos. Tiene una especialidad en computación, educación, por la Universidad Pedagógica Nacional Campus Ajusco y formó parte de la 6ª generación del programa de incorporación de mujeres indígenas de la UAGRO, y actualmente es alumna de la Maestría de Estudios Amerindios y Educación Bilingüe en la Universidad Autónoma de Querétaro. Pues mucho gusto, maestra Celestina, y un placer que esté acompañándonos aquí en este conversatorio. Muchas gracias por la invitación, esperamos tener coincidencias y que sirvan a los demás compañeros. Muchas gracias a usted. Y pues bien, les voy a comentar a los asistentes y también aquí a los colegas cuál sería la metodología de este conversatorio. Voy a compartir nada más rápidamente la pantalla para que quienes nos visitan también y quienes presentan, pues tengan a bien ver la parte de la metodología. Miren, la metodología está considerada de la siguiente manera. Los 3 ponentes van a tener de 10 a 15 minutos para presentar pues toda su experiencia, que es bastante amplia. Como ustedes ven, son colegas no solamente frente a grupos, sino también colegas que tienen una ardua preparación en diferentes aspectos educativos. Y ya después de esto, vamos a hacer una ronda de preguntas de 10 minutos, donde van a estar interviniendo ustedes como parte de la audiencia, y esto no quiere decir que mientras los ponentes están exponiendo, ustedes no puedan generar preguntas. Les vamos a pedir que las hagan a través del chat, preguntas, comentarios, opiniones, y ya en la medida en que vayan ustedes haciendo eso, pues también vamos dándolo a conocer a los ponentes, y obviamente estas participaciones son las que enriquecen, sin duda, este conversatorio. Les diré que como estamos en un conversatorio, se les va a pedir a los ponentes que nos ayuden a responder estas 3 preguntas que vienen aquí, que voy a retomar en cuanto ya sea la ronda de preguntas, ¿no? Entonces, sin más preámbulo, pues vamos a dar paso al maestro Agustín. Maestro, ya tengo aquí su presentación, entonces, pues adelante, y pues mientras tanto también les vamos a pedir que vayan, por favor, compartiendo sus solicitudes o sus opiniones en el espacio del chat. Como yo estoy compartiendo y también dando ingreso a algunos colegas que lamentablemente se están conectando a lo mejor hasta ahorita, pues voy a tener probablemente que intercalar las ventanas, maestro Agustín, pero en el momento en que usted me autorice, empezamos ya la presentación. Adelante, doctora, cuando guste. Muy bien, entonces ya está listo. Adelante. Bien. Sí. Buen día, a todas las personas que hoy nos acompañan. Vamos a iniciar este conversatorio con las siguientes diapositivas que les he preparado para ustedes y en la cual se fijan y se forjan algunas ideas muy personales, ¿sí? Bueno, yo estoy en el nivel de secundaria, modalidad de telesecundaria. Tenemos que reconocer que pues el origen de las telesecundarias viene por las secundarias de televisión, y de acuerdo con González, pues en 1999 hay un objetivo que es abatir ese rezago educativo en las comunidades rurales, indígenas y semiurbanas, pero que en esas comunidades hay pocos habitantes, como ahí lo pueden ver en la diapositiva, habitantes, una zona con menos de 2.500 habitantes. Y las telesecundarias se crean en esas comunidades por las razones geográficas y económicas de la propia región. Bueno, sin embargo, en la práctica y desde su establecimiento como telesecundaria hasta la fecha de hoy, pues existen algunas carencias de infraestructura física, tecnológica y de actualización que desafortunadamente en esta nueva, no es normalidad, yo considero que es la nueva realidad, pues nos afectan de múltiples maneras. Continuamos. Bueno, yo estoy adscrito a la Escuela Telesecundaria Niños Héroes de Chapultepec y les comparto
algunas fotografías en la comunidad donde yo estoy dando mi servicio. Esa es la región centro, se encuentra en la comunidad de Estetepec, del municipio de Quechultenango, a unas 2 horas de la capital del estado, ¿sí? Ahí está el camino de terracería, la escuela telesecundaria y el interior donde yo presto mis servicios educativos con 20 alumnos que pues nos hemos logrado hacer equipo junto con sus padres para poder dar este servicio educativo. ¿Continuamos? ¿Sí? Bueno, iniciamos con estas preguntas muy generadoras y detonantes. La primera es ¿cuáles son los retos pedagógicos que enfrentaron las escuelas rurales durante la contingencia y cómo la asumieron? Desde mi perspectiva y desde las escuelas telesecundarias, principalmente en las zonas rurales, pues fue el de promover una enseñanza a distancia. Esto porque cuando se dio el aviso de que ya no deberíamos de dar clase, no se reunieron con los padres, no nos reunimos con los padres, solamente nos indicaron eso por parte de la supervisión y no se llegó a una manera de trabajar los siguientes días y después de eso. Todos, me imagino que en algún momento se pensó de que, bueno, vamos a regresar pronto a clases, pero no era de esa manera. Así que promover esa enseñanza a distancia fue algo un poco complejo. ¿Por qué? Porque en la comunidad donde yo trabajo, hay pocos alumnos que tienen celular, la internet que hay ahí es rural, se pagan por fichas, con un costo de 5 pesos, 10 pesos, hasta 15 pesos, y también, aunado a ello, a veces se va la luz, ¿sí? Entonces, la comunicación, en mi caso, tenía esas ciertas dificultades. Sin embargo, afortunadamente, y por gestiones del director, llegaron a nosotros algunos números de celulares de las alumnas, principalmente la jefa de grupo, con la cual entablé comunicación, y a través de ella fue la que hizo las reuniones pertinentes con sus compañeros para estar socializando las actividades que se generaban, ¿sí? También es uno de los retos pedagógicos fue pues la utilidad del dispositivo móvil, porque en algún momento dentro de la escuela, dentro del salón, pues se le hacía el llamado a los estudiantes que evitaran utilizar el celular si no era necesario. Ahora, por esta nueva realidad, pues la utilidad del dispositivo móvil fue el que nos auxilió, al menos en esta parte, ¿sí? Trabajar con la aplicación del WhatsApp, porque esta plataforma pues nos ayudó a entablar esa comunicación, principalmente conocer cómo estaban los alumnos, mandar actividades y a través de ella enviar las fotografías, las evidencias que los alumnos generaban con los trabajos que yo se les enviaba. Y eso fue algo, pues, algo no muy común en esos momentos, pero pues poco a poco ya se dieron a la idea que era la manera o la única manera en la cual podíamos estar a distancia, comunicándonos y manteniendo esa salud, ¿sí? Promoviendo la salud también. Otro de los retos principales fue la asistencia irregular de los alumnos, porque ya comentaba, como no se dio una reunión previa de cómo se tenía que trabajar, pues había mucha desinformación, algunos alumnos sí se enteraron, otros no se enteraron, algunos sí se enteraron, pero no acudían, así que de 20 alumnos solamente acudían entre 9, 10, 13, hasta 14 alumnos nada más. Eso es en el grupo que yo atiendo. Y también otro de los retos pedagógicos que surgieron en mi práctica docente fue valorar qué contenidos de enseñanza se tenían que desarrollar. Pues si bien tenemos los libros de telesecundaria, pero los libros de telesecundaria en algún momento deben de tener la intervención de los profesores. Al principio empecé a enviar esas actividades donde nos habíamos quedado. Lo hicieron los alumnos, las asignaturas fue español, matemáticas, historia y ciencia. Esas 4 asignaturas que manejaron en los libros de texto gratuitos. Sin embargo, ya analizando bien las cosas, decía, es que es mucho.
son muchas actividades y la cuestión sería si en verdad están adquiriendo esas enseñanzas, esos aprendizajes esperados que están dentro de los libros. Entonces me di a la tarea de investigar y de ubicar la manera de cómo hacer de dar a conocer contenidos contextualizados. Entonces, en ese sentido, encontré a través del Programa Nacional Alternativo de Educación y Cultura, que se implementa en el estado de Michoacán, encontré algunas guías, cómo podría dar las clases a distancia, ¿sí? Y qué contenidos podría haber. Y cuál fue la manera en la cual se desarrolló, pues es ubicar su contexto, es decir, dónde trabajan, cómo ayudan a sus familiares, qué tipo de comida existe en la región, qué tipo de pensamiento existen en la familia. Y bueno, todas esas características me ayudaron a pensar, a tan siquiera abordar los contenidos de español, de matemáticas en cierto sentido y de ciencias. Así que después de una semana que implementé las actividades con los libros, ya me enfoqué a estas 3 asignaturas que fueron español, matemáticas y ciencias, ¿sí? Continuamos, doctora. ¿Sí? Y aquí estas evidencias de las actividades de segundo grado, ahorita ya pasaron a tercero. Y la otra diapositiva, por favor. Bueno, allí pueden observar algunas hojas de colores donde realizaron sus actividades, ¿sí? Y también esta parte que me gustó mucho, porque se ve que al tener en su contexto, sí lo lograron explicar a través de sus dibujos, ¿sí? Y pues me gustó esta parte, esta forma de trabajar con los alumnos. También hay una forma de, una característica de los jóvenes aquí. Por ejemplo, el trabajo, la fotografía que está a su lado izquierdo, y un niño donde su mamá pues no sabe leer, pero sin embargo el niño hace el esfuerzo de hacer las cosas y de entregar su mejor trabajo. En el caso de la fotografía de en medio, están es una niña que pues es huérfana y pero se esfuerza también por hacerlo mejor. Ella sí le gusta dibujar, le gusta hacer cosas prácticas y ahí están ese pequeño resultado. Y también, pues digo, el golpe emocional que a todos nos tocó con este confinamiento forzado de la pandemia, pues también ese aspecto emocional de los alumnos es el cual a veces desconocemos y decir, bueno, si hacer escuela cuando estamos en las comunidades hace posible que en cierto momento los jóvenes traten de hacer su mejor esfuerzo, traten de olvidarse de algunos problemas, pero ahora estando ahí con muchos pensamientos, muchos sentimientos, muchas emociones, pues produce algo que tal vez ya regresando vamos a saber qué es lo que ha provocado. Yo me imagino que en algunos casos pues va a ser el abandono escolar, ¿sí? ¿Seguimos? Bueno, también dice qué acciones se plantean para las escuelas rurales ante la nueva normalidad y cómo las abordarán. Bueno, ya tuvimos los consejos técnicos escolares y yo encuentro lo siguiente. Primero, las acciones que vamos a plantear pues va a ser esa educación a distancia en la cual los alumnos pues tienen que jugar ese papel de autogestivo. Los maestros también tenemos que acompañarlo de alguna manera, tal vez en mi caso pues va a ser por WhatsApp y en algunas ocasiones como el día lunes tengo que ir a la comunidad para entregar ciertos cuadernillos en físicos para que puedan podamos seguir avanzando con este nuevo ciclo escolar. También tomar en cuenta que los alumnos pues tengan acceso a la televisión y puedan ver esa programación educativa a través de canales de televisión. Aquí va a jugar, hay dos cosas muy importantes, si hay luz o no hay luz. Si hay luz, yo considero que sí podemos comunicarnos por WhatsApp y por todas las plataformas, y conociendo la comunidad, pues tienen el servicio de televisión de paga, principalmente el BTV,
Y conociendo eso, pues si hay luz, yo creo que van a encontrar ese hilo conductor a esos programas televisivos. Y si no hay luz, pues no nos queda más que utilizar los cuadernillos en físico para que ahí empiecen a trabajar y pues a iniciar pues ese periodo de autogestivo por parte de los alumnos y acompañamiento por parte de los padres de familia, ¿sí? Y bueno, otra vez esa comunicación, pues a través del WhatsApp, para mí ha sido fundamental porque a través de este canal he logrado avanzar poco a poco, ¿sí? Los cuadernos impresos aún no se nos entregan, al menos en telesecundaria no tenemos fechas cuando se nos entregan los libros de textos para los alumnos, pero vamos a esperar, pues, a ver qué nos dicen las autoridades educativas. Y sobre todo, un aspecto también importante, pues, es la evaluación integral de todas las actividades que se van a llevar para poder hablar con los padres y ver la manera de cómo se va a trabajar para poder evaluar todas esas actividades, ¿sí? En mi caso, recolecté fotografías, hice las carpetas digitales y logré a partir de allí, de lista de cotejos, evaluar esas actividades, ¿sí? En esta ocasión voy a tratar de hacer una evaluación integral, pero utilizando una estimación cualitativa, ¿sí? En esa parte. Y otro de los factores, una acción muy importante, pues es ser solidario, tanto en el colectivo docente como con los alumnos. ¿Seguimos? Siguiente diapositiva, por favor. Sí, es es la otra diapositiva, maestro. ¿Qué cambios? Ah, muy bien, ¿qué cambios se precisan hacer a nivel de políticas educativas para fortalecer las escuelas rurales? Algo muy importante, fondo de riesgos para los docentes, porque lamentablemente en este periodo el director que estaba a la cabeza de la telesecundaria, pues falleció víctima de esta pandemia y pues sí, nos vimos un poco también golpeados en ese aspecto porque pues nos fuimos salimos 4 de la escuela, pero ya ahora vamos a regresar solamente 3. Y bueno, eso es algo muy importante en las políticas públicas que se deben de realizar. También algo que desde 1944 pues se dio una ley que establece una campaña nacional contra el analfabetismo y considero que esa no se debe de dejar caer, debe de haber una alfabetización de los adultos mayores, puesto que con ello se puede también hacer, remediar esa parte de acompañamiento o seguimiento de los estudiantes. Dotación de internet gratuito de calidad a las escuelas rurales y algo también importante, esa participación más activa de las universidades públicas, de la UNAM, del Politécnico, de las universidades autónomas de cada estado, porque me pregunto si teniendo los canales y televisiones universitarios y las radios también no se logró establecer a través de esas vías, pero sí con las empresas privadas de televisión, ¿sí? Y ya por último, creo que ya se me está acabando mi tiempo. Pues la fuente de consulta de mi parte pues es todo y pues muchas gracias por escucharme. Ahí estoy. Sí, muchas gracias, maestro Agustín. Y bueno, también una disculpa por estar intercambiando las ventanas. Lo que pasa es que todavía tenemos mucha gente que está ingresando. Sí. Y pues bueno, agradecerle a usted. Déjeme ver si en el chat alguien ha comentado y ojalá y lo hicieran, porque miren, esto último que dice el maestro Agustín es algo de lo que yo sí estoy muy de acuerdo con usted, en lo que le estamos quedando a deber a la parte de las comunidades rurales, ¿no? El hecho, sobre todo, me asumo como integrante de una escuela de ciencias de la educación, no nos hemos vinculado a nivel más amplio con las escuelas normales, rurales, pero también con las comunidades y con los maestros que están en estas zonas para que hagamos equipo y fortalezcamos. Eso es lo que ha faltado y yo creo que estamos en oportunidad para ver de qué manera podemos ayudar, pero también a nivel de cultura es importante lo que usted comentaba, las radios universitarias, Radio Huagro, hasta dónde llega su alcance y cómo puede también ser un espacio de aprendizaje y no solamente un espacio de expresión, que bueno, bien ligados es algo muy importante. Pues bien, no hay nada todavía en el chat, entonces
vamos a dar paso a la maestra Araceli para que empiece a presentar su experiencia. Y bueno, maestra, adelante, el micrófono es suyo. Bueno, muy buenos días. De nueva cuenta le agradezco, doctora Elvia, la invitación. Bueno, yo no realicé diapositivas, hice unas cuartillas contestando también las preguntas que usted nos había mandado. Y bueno, comenzaré diciendo pues lo que yo siento. La educación para mí, como lo emana el artículo 3º, pues no es pública, eso está muy claro. No es gratuita porque a pesar de esta situación hay un colapso en las escuelas privadas. No es obligatoria porque vemos a muchos niños que no están, que están en la edad de ir a la escuela, pero que no asisten. Entonces, por lo tanto, pues la educación para mí está privatizada. Y lo que yo platicaba con mi compañero, llegábamos a una conclusión, dice, si los presos tienen comida todos los días en la cárcel, ¿por qué los niños en las escuelas no? El rezago tecnológico, pues también la insuficiente cobertura en las señales de televisión e internet y en algunos casos la carencia de electricidad hace pues que el regreso a clases en las zonas rurales sea un reto al que se enfrentarán los estudiantes y nosotros también como profesores, no nada más en nuestro estado de Guerrero, en todo el país. Ahorita yo estoy pues con cierta frustración porque digo, híjole, ¿cómo le voy a hacer? Enviar un cuadernillo pues no es suficiente. Me voy a la Sierra Tarahumara y ¿cómo le van a hacer allá? En Oaxaca también, en todas las comunidades rurales, ¿cómo se le va a hacer? Porque un cuadernillo, pues la verdad, no es suficiente para el aprendizaje de los estudiantes. Y bueno, el pasado, pues 3 de agosto, el presidente actual, López Obrador, pues anunció que el inicio del ciclo escolar, pues será ya el día lunes, ¿no? El 24 de agosto. Y a consecuencia de la pandemia, en tanto no existe un mecanismo para detener los contagios del coronavirus, las clases pues serán virtuales o a distancia. El secretario de Educación, Esteban Moctezuma Barragán, explicó pues que en alianza con 4 televisoras, Televisa, TV Azteca, Imagen y Televisión, se harán los contenidos de los programas educativos a 30 millones de estudiantes en el país y en apoyo estarán los sistemas de televisión pública. Quienes no tengan acceso a señal de televisión podrán hacerlo por radio, libros de texto, que desafortunadamente también no llegan completos a la población estudiantil, y los cuadernillos de trabajo. Esto lo detalló pues el secretario de Educación. Las últimas 2 opciones parecen pues ser la única alternativa pues para los estudiantes de las comunidades marginadas, no solo del estado de Guerrero, sino de todo el país. Lamentablemente el secretario de Educación da prioridad a las televisoras, pero ¿qué se podría esperar? Pues si él ha trabajado con TV Azteca. Estas televisoras bien invirtieron en comprar equipo. Entonces yo me pregunto, ¿por qué el gobierno no puede o no quiere dotar de internet a todo el país? Yo trabajo en una escuela primaria, se llama Escuela Primaria Rural Federal Vicente Guerrero, turno matutino, y se encuentra ubicado pues en la comunidad del Naranjo, en el municipio de Leonardo Bravo. Estamos a 1 hora y media de la capital del estado de Guerrero, y lamentablemente desde el acceso para llegar a ese lugar recóndito es aún de terracería. Es un pueblito enclavado entre cerros. La señal de radio, porque yo cuando viajo hacia allá, voy escuchando Radio Universidad y la verdad
la cobertura a 1 hora y media de la capital, la cobertura de Radio Universidad es muy escasa. Entonces, solo algunas familias tienen la posibilidad de pagar servicios de televisión de paga. El ciclo escolar anterior, cuando yo llegué a esa comunidad, se me asignó el 4º grado. Y bueno, como es bien sabido, pues ese mismo grupo de niños nos los llevaremos al siguiente grado. Ahora pues será 5º. Las familias de esa comunidad en su mayoría vive del campo y algunos salen a la capital a trabajar. Los chicos que tengo a mi cargo son 12 estudiantes, 5 niñas y 7 niños. Vivimos momentos de incertidumbre. Desde el mes de marzo y desde mucho antes se vive en esa comunidad 2 pandemias. Una, la del coronavirus, y una que ya viene desde muchísimo tiempo atrás, que es la disputa del territorio por la siembra de amapola. Lamentablemente, cuando nosotros nos dijeron que teníamos que dejar la comunidad, la escuela, por esta situación de salud, en ese mes de marzo hubo una situación muy triste, muy lamentable, que fue las constantes balaceras entre los grupos del crimen organizado. Entonces, actualmente pues la sociedad vive en un estrés porque no sabemos qué nos depara más adelante, si vamos a librar esta pandemia, a pesar de que donde nos encontremos, pero pues no nos podemos quedar sentaditos, tenemos que salir a comprar nuestros cosas para comer. Entonces estamos en esa cuestión de qué va a pasar más adelante. Y hoy se presenta una pandemia a nivel mundial, un virus pues que nos acecha y nos dice lo débil que es el ser humano, ya que algunos que acaparan inmensas riquezas, al final de cuentas, ni todo el dinero los salvará de este virus, si es que en su caso pues los llega a alcanzar. Y ya contestando la primer pregunta que usted nos hacía, ¿cuáles son los retos pedagógicos que enfrentaron las escuelas rurales durante la contingencia y cómo las asumieron? Yo contestaba que pues uno de los retos ante esta pandemia fue el trabajo a distancia. Para la comunidad escolar donde trabajo, escuchaba voces del magisterio y de la SED que decía que a partir de marzo, pues el ciclo escolar se iba a continuar en línea o clases virtuales, pero pues sabemos que en una comunidad rural, pues eso no puede ser posible. Aunque existe una antena de internet rural ahí en la comunidad del Naranjo, por lo general falla, vamos a decir que no sirve, pues. Así que la forma de cómo trabajamos fue por los cuadernillos de actividades y lo que se hizo fue adecuarlos a los contenidos que hacían falta, que les hacían falta a los niños para que pudieran culminar el ciclo escolar. Otra de las realidades es de que esos cuadernillos fueran de manera muy sencilla para que los padres pues no tuvieran problemas al momento de ayudarles a sus hijos a contestarlos. Las familias que viven ahí en el Naranjo, en su mayoría trabajan pues en el campo, sembrando maíz, frijol, chile, entre otros productos, y las mamás se dedican a las labores del hogar. Para los profesores que trabajan, ahora me voy a la parte urbana, a pesar de que existe la tecnología y dicen, pues trabajamos por WhatsApp, y yo digo que todos tienen televisión y todos tienen un celular último modelo, pues la verdad también fue caótico. El secretario de Educación, pues supone desde su escritorio que todos tienen televisión, que todos tienen un celular último modelo, que todos tienen una laptop igual, una tablet, que todos tenemos internet, pero pues la verdad algunos hasta le andamos pidiendo al vecino compartir la red de internet.
Sin embargo, pues la realidad que vive el pueblo mexicano es otra. En las comunidades rurales muchas familias no tienen esos insumos. La televisión, recordemos el apagón analógico, muchas televisiones se quedaron sin señal. En muchas comunidades no hay refrigerador, la luz eléctrica también, ahorita en la temporada de lluvia falla demasiado. Yo, en mi caso, yo me quedo en la comunidad, yo vivo en el salón de clases, y la verdad, la luz eléctrica que tiene la escuela es muy mala, se va constantemente. Y ahorita pues en la temporada de lluvias, pues ni qué decirlo. De la pregunta que nos hacía es, ¿qué acciones se plantean para las escuelas rurales ante la nueva normalidad y cómo las abordarán? Para el colectivo docente de la comunidad donde yo trabajo, pues la verdad es frustrante esta situación porque la realidad que plantea la SEP desde su escritorio es que todos sigan los canales de televisión o por radio o en su defecto por internet o mensajería instantánea para continuar el aprendizaje de los alumnos. Desde que apareció pues la pandemia del coronavirus, las familias, la verdad, anteponían o compro una tarjeta para ponérsela al celular o comemos. Entonces, está esa confrontación y no nada más en las comunidades rurales, también en los lugares urbanos. O comemos o gastamos en internet o gastamos en poner saldo al celular. La manera, pues, como se trabajó, ya lo mencionaba, desde marzo fue enviando cuadernillos para paliar esta situación y que no se dejara el trabajo escolar nada más botado. Este virus, pues, vino a paralizar al mundo entero y la verdad, pues, en mi caso, pues, me provoca miedo, enojo, tristeza por no realizar mi quehacer educativo de manera presencial, porque la verdad los padres de familia de mis compañeros que tienen comunicación con ellos, cuando se trasladan desde el Naranjo a Chichihualco o a Chilpancingo, lo que preguntan es, ¿cuándo vamos a regresar nosotros a la comunidad? Los padres de familia no quieren saber de cuadernillos, quieren vernos allá trabajando con los muchachos. Entonces, eso es lo que vivimos nosotros, pues, una frustración, un miedo constante y pues la verdad, un cuadernillo pues no es todo, pues es parte de la educación. La pregunta que nos hacía también es, ¿qué cambios se precisan hacer a nivel de política educativa para fortalecer las escuelas rurales? Híjole, yo creo que me lo van a tomar como que siempre estoy en contra del gobierno, pero la realidad es que sexenios van, sexenios vienen, y a nuestro país le sigue debiendo pues la revolución y más a las comunidades rurales, que la verdad ahí es donde se siembra lo que nosotros consumimos día a día, y la verdad, sin campesinos no podemos vivir. Podremos dejar de estar un momento eh, sin el celular, sin la televisión, pero la verdad, las comunidades rurales, los campesinos son necesarios para nuestra alimentación. Y bueno, las comunidades rurales están olvidadas por los gobernantes que solo en tiempos de campañas pues se acuerdan de que existen esas comunidades rurales y van allá a empolvarse para sentir el pueblo. Después pues los olvidan. En estos momentos la realidad es que los nadie, como señala Eduardo Galeano, soñamos con tener una escuela rural, híjole, con un equipamiento como si fuésemos el tecnológico de Monterrey. La escuela donde llegué el año pasado no cuenta con los insumos necesarios en cada aula para llevar a cabo una enseñanza adecuada. La Secretaría de Educación pues se jacta en decir que no al cobro de cuotas. Los libros de texto, yo creo que lo saben, muchos son padres de familia,
y los libros de texto, el gobierno no se los lleva a los alumnos hasta la puerta de su casa. Llegan a la supervisión y desde ahí se tienen que trasladar en camionetas, se tiene que pagar el servicio y después, lamentablemente, pues los padres de familia tienen que pagar, hacer el gasto para pagar el traslado de los libros. Entonces, de mi parte sería eso, maestra. Yo le agradezco mucho la participación. Gracias, gracias, maestra Araceli. Al contrario, te estamos muy agradecidos por su participación y me voy a permitir leer algunos comentarios que salieron en ese espacio en el que usted estaba hablando. La participante Beatriz Adriana nos comenta, muy importante los puntos que destaca la maestra Araceli. La pandemia vino a reflejar la vulnerabilidad del sistema educativo mexicano, así como las diferencias económico-sociales. Felicitaciones a la ponente. Yo agregaría tanto al sistema educativo también como al sistema de salud, o sea, varias debilidades y varias vulnerabilidades. Y también nos comenta la maestra Miriam Gallardo, la maestra Araceli tiene toda la razón, no todos contamos con los medios para realizar las tareas en casa. O sea, en contextos rurales o urbanos, la brecha tecnológica, la brecha digital que le llaman, que no solamente es acceso, sino también es uso y es manejo, está latente en todos los contextos, pero todavía se agudiza más en los contextos rurales y es ahí donde los docentes todavía, hacía yo el comentario aquí en el chat, tienen que ser todavía más resilientes porque están trabajando en condiciones aún más difíciles de las que trabajaban cuando iban a dar las clases a las comunidades. Entonces, imagínense que eso no te lo enseñan en ninguna escuela, lo digo por los que están estudiando para docentes o para el área de la educación, sino que lo vas aprendiendo en circunstancias como estas, ¿no? Donde se ponen a prueba tu vocación, tu interés y pues tu resiliencia y capacidad docente. Gracias, maestra. Vamos a dar paso a la maestra Celestina. Entonces, maestra Celestina, adelante en cuanto usted me diga. Yo voy a empezar a compartir la pantalla, denme un segundo. Y también les sigo invitando a que vayan poniendo sus opiniones en el chat. Estas las vamos a leer, en este caso, como estoy compartiendo la pantalla, al finalizar, pero igual, si alguno de los ponentes, ya sea el maestro Agustín o la maestra Araceli, igual quieren hacer comentarios, pues con todo gusto. Adelante, maestra Celestina. Tlalestili luchime nugniwan, temashtakia, y mantihuatlamashtika da pinoneshkagi pauxecalpa. Buenos días a todos mis hermanos maestros y maestras que nos escuchan desde sus comunidades. Creo que era importante hablar de este tema, de las escuelas rurales en nuestro estado de Guerrero. Bueno, voy a la siguiente, por favor, doctora. Bueno, voy a hablar un poquito de la comunidad en la que yo laboro, en la cual estoy adscrita actualmente. Trabajo en la comunidad de Celocotitlán. Se encuentra a 1 hora 20 minutos del municipio de Chilapa. El medio de transporte o las vías de acceso es en terracería, como la mayor parte de las comunidades indígenas de Guerrero. En el ciclo anterior di 4º grado. En este ciclo voy a trabajar con mis mismos alumnos. Y pasamos a la siguiente. Bueno, vamos a hablar de lo que trajo consigo lo que es la pandemia. Bien lo dicen los maestros que me antecedieron, la pandemia vino a remarcar la desigualdad en la que vivimos la mayoría de los guerrerenses. Al gobierno se le ha olvidado un poco que en el estado de Guerrero cohabitamos 4 grupos étnicos, 4 grupos lingüísticos, en los cuales están los hermanos Ñundá, los hermanos Nepá, los hermanos Tunzabi y nuestros hermanos Náhuatl. Entonces, para nosotros como sistema indígena, no solamente son las complicaciones que han mencionado los compañeros. Hay una situación que tiene que ver con la lengua, ¿no? Entonces, en esta situación de la pandemia, pues la falta de servicios de internet, de medios tecnológicos, la forma de cómo comunicarnos, el teléfono, las clases en línea y las clases virtuales, pues vienen pasando a una opción que no es viable para nosotros definitivamente.
Si bien es cierto que en Telocotitlán, por ejemplo, existe el Internet o hay un espacio, una especie de ciber donde está, la maestra hacía mención hace rato de la problemática social que vive el lugar en que ella trabaja. La comunidad de Telocotitlán es una comunidad que desafortunadamente vive en conflicto armado, digamos, y lo que pone pues en desventaja a los padres de familia y a la comunicación que tuvieron con nosotros, porque se nos fue casi imposible tratar de enviar materiales impresos de manera semanal, lo tuvimos que hacer de manera quincenal. No sabíamos qué estaba ocurriendo en las comunidades con nuestros niños, no teníamos los medios. Entonces, sí creo que la pandemia vino a resaltar muchas situaciones ya existentes, pero con esta situación pues nos está obligando a tomar distintas alternativas, ¿no? Si bien es cierto también que la población de comunidades indígenas, algunas cuentan con televisión, pues el sexenio pasado el gobierno federal donó televisiones, sin embargo, las televisiones son utilizadas con DVD para ver películas, para escuchar música, no hay señal digital. Las radios no suena tan mal, sin embargo, pues en Guerrero me parece que está la radio Cuadro y aparte está la radio de la montaña, que como dice la doctora, podrían ser medios alternativos, pues para compartir un poquito la parte cultural, la oralidad probablemente de las lenguas, y entonces sí nos ha venido como a visualizar, ¿no? Probablemente se hablaba de la educación en la urbanidad, de la educación en escuelas rurales, pero olvidaban como que el punto específico que nosotros somos hablantes de una lengua materna y que nuestra lengua materna pues muchos le llaman minoría, pero somos pues también un porcentaje muy alto y en 4 grupos que representamos. Entonces, lo que nos queda a las comunidades indígenas pues fue trabajar clases a distancia. Sin embargo, existe un factor que no ha contemplado la Dirección General de Educación Indígena ni la misma Secretaría. Las lenguas originarias en muchas escuelas se utilizan como modo de instrucción para desarrollar los demás contenidos. Entonces, un cuadernillo que propone la Secretaría o el gobierno federal, el gobierno estatal, pues está dirigido hacia un grupo específico, a un grupo monolingüe en español, pero no está dirigido a nuestras comunidades indígenas. Entonces, ahí pues no estamos siendo considerados definitivamente. Entonces, yo creo que la dirección debería de tomar pues cartas sobre el asunto. El mismo gobierno estatal, los mismos municipios tendrían que buscar alternativas, ¿no? Para que... La siguiente, por favor. Bueno, la nueva normalidad en nuestras comunidades indígenas. El trabajo se tuvo que hacer a distancia, a través de cuadernillos que tuvimos a bien adecuar a las necesidades de los niños. Los niños y los padres de familia hicieron un gran esfuerzo en tratar de resolver o contestar las actividades que nosotros enviábamos. Y hace rato mencionaba yo, teníamos una gran dificultad porque mandábamos los paquetes y no sabíamos qué ocurría hasta dentro de 15 días. Cuando regresaban los paquetes nos dábamos cuenta de qué tan bien o qué tan mal nos pudo haber ido con los pequeños. Entonces, en la escuela en la que yo laboro es organización completa. Los compañeros se hacen cargo de entregar los materiales de acuerdo a las necesidades. Nosotros mismos tratamos de adecuar. Yo puedo decir que como maestra de educación indígena a veces me he planteado la idea de que mientras el niño escriba y tenga oralidad y que se apropie de saberes comunitarios, yo creo que estamos... Sí, estamos perdiendo el contacto con usted. Sí, o sea, como que se va su voz nuestra. ¿Ya nos escucha bien?
¿Sí me escucha? Sí, ya la escuchamos mejor, porque se estaba perdiendo su voz. Entonces, adelante, maestra, por favor. Gracias. Sí, bueno, mencionaba que como maestra de educación indígena creo que es muy importante o que tomemos en consideración lo que son los saberes comunitarios. Tenemos otros podrían decir que es una desventaja, pero nosotros podemos creer que es una gran ventaja. Y el compañero de telesecundaria mencionaba el proyecto alternativo de Michoacán. Guerrero también tenía un proyecto alternativo, solamente que parece que quedó en letra muerta porque no se lleva a cabo el proyecto alternativo altamiranista, ¿no? Pero este proyecto está vinculado, relacionado al trabajo con los contenidos que tienen que ver con los saberes comunitarios, ¿no? Entonces, yo creo que debemos de dirigir un poquito nuestras actividades o la enseñanza de nuestros niños hacia ese camino porque ellos están dentro de sus comunidades hay muchos conocimientos que pueden adquirir ellos a través de la oralidad, a través de la escritura, y que al final podemos vincular o relacionarlos, como decía el compañero, podemos integrarlos a otras asignaturas, ¿no? La siguiente. Bueno, y el punto importante pues aquí es la colaboración o la cooperación, más que nada, este triángulo de la educación, ¿no? Esta parte fundamental hoy en día es la buena relación que debemos de tener entre alumno, maestro y padres de familia. Y lejos de una buena relación, yo creo que es la mejor comunicación, ¿no? A nosotros, a mí en lo personal, en el cierre de este ciclo, se me dificultó mucho la comunicación con mis padres de familia. Del total de 18 padres de familia, solo logré tener comunicación con 3, y de esos 3 solamente una tenía cámara y me podía mandar la evidencia de ella y de algunos otros compañeros para saber cuáles eran las dudas o el trabajo, ¿no? Y bien lo decía la maestra, la situación de los gastos que genera comprar fichas, tener el internet, tener el celular, compartirlo más que nada, ¿no? Entonces aquí la parte elemental o fundamental pues va a ser tratar de tener este vínculo o esta relación con los padres de familia para poder tener ese acompañamiento, ¿no? La siguiente. Bueno, ya decía hace ratito, es importante que nosotros apostemos un poco más a la cuestión de los saberes comunitarios. A veces creemos que para tener un mejor aprendizaje debemos de desarrollar ciertas competencias en nuestros alumnos, por ejemplo, desarrollar competencias tecnológicas, promover la cooperación puede ser uno de las aspectos que podemos considerar la comprensión lectora, pero a través de los saberes comunitarios. La competitividad pueden apostar algunos, sin embargo, yo creo que debemos de adecuarnos a lo que tenemos. Esta pandemia no solamente vino a mostrar desigualdad, sino también vino a mostrarnos ciertas oportunidades en las cuales podemos trabajar o ciertos aspectos en los cuales podemos enfocarnos y que también nos pueden dejar un aprendizaje, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, aquí la maestra nos mencionaba un poco, ¿no? Este derecho a la educación, ¿no? Entonces ya mencionaba yo hace ratito, ¿no? La situación que viven los niños y las niñas y los adolescentes mismos del nivel telesecundaria y hoy en comunidades indígenas, lo que son telebachilleratos, ¿no? Pues esta situación que nos propone el gobierno federal del Aprende en Casa o la segunda temporada del Aprende en Casa, pues sigue excluyendo a comunidades indígenas, sigue excluyendo a escuelas rurales, sigue excluyendo a una gran parte de la población, ¿no? Entonces, no se están tomando en consideración aquí en Guerrero, pues los derechos lingüísticos, los derechos culturales de los 4 grupos étnicos del estado de Guerrero. Ya lo dije hace rato, los hermanos Mepañ, Ondat, Unzabi, los Nahuas, que creo que es el momento en el cual la Dirección de Educación Indígena y la Secretaría de Educación Guerrero podría dirigirse a los grupos lingüísticos de estas lenguas para pues poder imprimir materiales que ellos tienen y que han desarrollado desde hace muchos años, porque esto no es nuevo, simplemente que siempre resulta que no hay recurso, no hay quien haga ese tipo de proyectos, y pues ahí van quedando todos los trabajos que tienen los 4 grupos
lingüísticos de las diferentes lenguas aquí en Guerrero han hecho una labor, cada uno en su espacio, en su contexto, pero pues la misma Secretaría no ha volteado a esos espacios, ¿no? Pues no vamos a ir lejos, voy a hablar de mi zona en la que yo me encuentro. Apenas salía uno de los compañeros, Ñondá, me parece, en una entrevista en la que decía que cierta cantidad, más de 6,000 niños Ñondá estaban siendo excluidos, ¿no? Bueno, pues esos 6,000 niños Ñondá, agreguemos cerca de 7,000 alumnos náhuatl que también se están quedando fuera de esta posibilidad, fuera de esta alternativa. En la zona escolar en la que yo me encuentro son cerca de 1,485 niños náhuatl que se encuentran en 20 de las comunidades indígenas que son consideradas de alta marginación, ¿no? Entre ellas están las comunidades de Citlala, el municipio de Citlala, el municipio de Chilapa, el municipio de José Joaquín de Herrera, el municipio de Tixla, Atixtac, Mártir de Cuilapan, Eduardo Neri y Quechutenango. La que siga, por favor. Bueno, los principios de educación intercultural se supone que garantizan esos aspectos que he mencionado que nos faltan, ¿no? Uno de los principios es que la educación se desarrolle en la lengua de los niños y de las niñas, o en su lengua predominante, que en este caso, pues para mi región, sería el náhuatl, ¿no? Las lenguas de los niños siempre han sido objeto de enseñanza como modo instruccional para las demás asignaturas. Se supone que ese también es un principio de la educación intercultural y estos están quedando pues de lado, ¿no? La comunicación entre los niños, entre los docentes, entre el colectivo, en la mayoría de las comunidades que aún hablan las lenguas, pues es en su lengua materna, ¿no? En mi comunidad en la que trabajo he de recalcar o mencionar que los niños ya no hablan el náhuatl como primera lengua. Ellos tienen como lengua materna el español. Ahí lo que estamos haciendo es tratar de fomentar nuevamente la lengua indígena, ¿no? Y entonces son varios de los principios que establece la educación intercultural bilingüe y que no se están respetando, no se están llevando a cabo, por lo mismo de que nos están dejando nos están excluyendo de esta parte o de esta propuesta que da el gobierno federal, ¿no? Uno de los retos que creo que es el más complicado para nosotros es distribuir este contenido, los contenidos curriculares en las dos lenguas. Y es completamente, no es imposible, pero sí es un trabajo que implica tiempo, que implica responsabilidad, porque no cualquiera que habla una lengua, como yo hablo una lengua, no me siento como que en esa responsabilidad de poder traducir o nada más porque sí debo de tomar en consideración. Entonces, por eso creo que es importante que los grupos lingüísticos de cada una de las lenguas, las mismas Secretaría de Educación, voltee a ver a estos grupos para que se puedan imprimir los trabajos que ellos ya han tomado en consideración como grupo lingüístico, que sería un apoyo, una herramienta que podría darse a todos los docentes de los diferentes grupos lingüísticos. La que sigue, por favor. Bueno, ¿cuáles son los retos pedagógicos? Voy a responder a las preguntas, ¿no? Muchos de estos ya los han mencionado los compañeros, creo que coincidimos en algunas de estas partes. Lo primero es seleccionar los aprendizajes esperados, pero no es necesario, creo yo, que tengamos que cumplir con una normatividad, aunque así lo establece, de desarrollar toda la cantidad de contenidos, porque hay contenidos que en este momento no es que no sean funcionales, pero creo que debemos de aprender a centrar ciertos aprendizajes que le van a permitir a mi alumno aprender el tema o el contenido que sigue. No tiene caso que en este momento de pandemia, por lo menos, porque pues no estamos presentes, que en este momento de pandemia no es posible que saturemos también de actividades a nuestros niños, que demos indicaciones que ellos no pueden entender o que los padres no pueden apoyar a resolver esto, ¿no? Convertir esta pandemia, otro de los retos es convertir esta pandemia en temas para aprender y estudiar. En las primeras diapositivas puse una foto donde las niñas hicieron algún cartel
y trabajaron ellos acerca de la pandemia, han trabajado sobre remedios caseros. El compañero también hacía mención de ciertos contenidos de la alimentación, las costumbres, tradiciones, no sé qué podemos nosotros utilizar estando en este momento, ¿no? El otro de los retos podría ser que convirtamos estos aprendizajes significativos en aprendizajes sólidos. Vuelvo a decir, creo yo que no hay necesidad de forzar, al niño o a la niña o a los padres a esta atención. De por sí ya tienen una atención porque pues no tienen clases, no los estamos atendiendo. Los padres de familia y los niños quieren a los maestros en las comunidades. Entonces, nosotros lo que debemos de hacer es tratar de dirigir estas actividades en ciertos aprendizajes pues específicos que puedan ayudarle a los niños, ¿no? Y la otra creo que es considero que es una de las partes importantes, es que nosotros elijamos actividades en las cuales podamos ver al padre de familia como acompañante del alumno, no como un protagonista de que queremos que el padre de familia sea el maestro del niño, porque en comunidades urbanas de por sí es imposible. Yo tengo sobrinas y yo puedo a lo mejor ayudarles, pero no todos estamos en la misma posición o en la misma posibilidad. Hay gente que tiene que estar en horario laborable, tiene sus actividades. Las mujeres en la comunidad, lo dice la maestra, son amas de casa, los señores son campesinos. Aparte, en mi comunidad los señores se tienen que encargar de la vigilancia de su pueblo. Entonces, aparte, darle el papel de maestro, pues no creo que sea lo más viable. Entonces sí tendríamos que hacer actividades en las cuales ellos puedan ser solamente acompañantes del pequeño o de la pequeña y no sean como que darles un trabajo que no les corresponde a ellos, ¿no? Otro de los retos, creo que debemos reinventarnos y aceptar nuestras debilidades y aprovechar estas nuevas formas de aprendizaje, ¿no? En el sistema indígena nos hemos, pues algunos ponemos resistencia a los cambios, porque este es un cambio, lo decía el maestro también, esta es una nueva realidad. Y el uso de las tecnologías para los docentes, pues es necesario, el uso de este medio de comunicación y de las demás tecnologías es necesario como docentes, y también debemos de aprender a decir en qué fallamos o qué estuvo mal. En mi caso, por ejemplo, en el primer aprende en casa, digámoslo así, pues creo yo que no cumplí la expectativa que yo hubiera querido, a pesar de que estoy diciendo lo que estoy diciendo, ¿no? Porque la realidad es que uno piensa unas cosas, ¿no? Dice, voy a hacer esta actividad y voy a mandarla, deduzco que el niño la va a realizar y va a regresar la actividad como yo la esperaba. Sin embargo, ya estando allá, la realidad es completamente diferente. Y entonces hay que replantear qué funcionó, qué no funcionó. Bueno, no tuve buena comunicación con mis padres, ahora voy a tener que tratar una mejor comunicación con mis padres. No puedo tener contacto con mis niños, a lo mejor puedo buscar la manera de tener algún tipo de contacto con ellos. En mi centro de trabajo, algo que proponían era volver a las cartas, volver a escribir con los niños para conocer su sentir, para conocer sus dudas, sus preocupaciones, para saber qué es lo que está ocurriendo. Y de una u otra manera estamos trabajando pues también un aspecto importante de lo que es la escritura, ¿no? Y podría ser también una forma, una alternativa para estos espacios. La siguiente. Bueno, las acciones que plantean para las escuelas rurales ante la nueva normalidad y cómo las abordarán. Pues las acciones que planteamos pues va a seguir siendo el trabajar a distancia a través de ciertos materiales impresos, considerando su contexto, mantener una estrecha comunicación con padres de familia, enviar cartas a los niños, ya lo mencioné, un trabajo colaborativo también entre personal docente, porque es importante, ¿no? A veces la participación de una compañera o de un compañero puede a mí ayudarme para mejorar en mi práctica educativa, para proponer nuevas estrategias o para proponer una alternativa diferente. A lo mejor yo hacía una cosa y mi compañero otra, y a lo mejor puedo retomar, como lo decía también el compañero, ¿no?
Y también, en este caso, en mi comunidad, yo siempre he considerado la importancia de la lengua, entonces, pues, proporcionar o realizar actividades, en mi lengua indígena, que en este caso, pues, es el náhuatl, ¿no? En una de las primeras diapositivas mostraba también ciertas actividades que yo realizo con mis niños que son en la lengua y que ellos, pues, me entregan, y sí estamos tratando de hacer un avance significativo. En el ciclo anterior pasado, hubo una lotería en náhuatl que fue resultado de las tareas que estos niños hicieron. No fue un trabajo mío como docente, no lo es. Al final de cuentas yo solamente recabé todo esto, pero realmente pues son las tareas de los niños que ellos estaban haciendo, ¿no? Mi intención era que el 30 de abril yo les obsequiara la lotería, pero pues son 9 tarjetas, 54 cartas, y la impresión en opalina, ¿cuánto me sale? Y tengo 18 alumnos, pues es casi imposible, ¿no? Entonces, pues es un sueño que quedó y que probablemente lo llevaré a las aulas al regreso cuando todo esto termine, ¿no? Y lo último, pues, creo que esta parte ya la mencionamos, los materiales impresos, ¿no? La última, creo, ya me tardé. Pero... No, va bien, maestra, adelante. Ok. Bueno, ¿qué cambios precisan hacer a nivel de políticas educativas? La maestra hizo mención de esto también. El artículo 3 constitucional dice que reafirma el derecho a la educación y la enriquece al establecer como garantía máxima el respeto de la dignidad de las personas y la igualdad sustantiva. Creo que hay situaciones que están enmarcadas en letras, pero pues en las realidades son muy diferentes. Hoy las estamos viendo, hoy se están dando a conocer, a lo mejor de viva voz de los maestros, porque probablemente es lo que se desconocía. Mucha gente cree que, como lo dice la Secretaría, que son las cosas, pues realmente nuestra realidad es muy diferente. Bien lo decía usted, doctora, hay cosas que la escuela enseña y nuestra realidad en comunidades topa con diferentes realidades en las cuales no estás preparada para reaccionar ante diferentes situaciones, ¿no? Entonces, y una de las que creo que más nos está como afectando, pues, esta cuestión de los derechos lingüísticos. Yo creo que sí es muy importante. Yo hago hago una precisión. Hoy no estoy trabajando en una comunidad en la que su lengua materna sea el náhuatl, pero sé de las comunidades indígenas de la región. Sé que existen muchas comunidades en las cuales la lengua materna todavía sigue siendo el náhuatl, y sí creo que es importante dar alternativas para todas esas, ¿no? Los 4 grupos étnicos existimos, somos una realidad, somos parte de un presente, no somos parte de la historia, somos una realidad existente, y entonces se nos tiene que tratar como tal, ¿no? Y bueno, la última, pues, es hacer mención que la ruralidad es muy importante en todas sus particularidades históricas, sociales, culturales e institucionales. Entonces, el crear estrategias específicas corresponde o depende de nuestra postura o de nuestra presencia como magisterio, ¿no? Ya sea magisterio indígena, ya sea magisterio que trabaja en zonas urbanas. Yo creo que todo el mundo está haciendo su esfuerzo, pero pues necesitamos trabajar en conjunto, ¿no? Necesitamos unificar para poder sacar proyectos, ¿no? Que este tipo de trabajos como el que estamos haciendo nos hermanen y podamos salir adelante de todo esto. Gracias. No, pues muchas gracias, maestra. Bastante comprometedor, bastante interesante y sobre todo retador. Y creo que con esta última parte que nos comentó de que necesitamos como maestros y maestras del país, de diferentes niveles y en diferentes contextos, unificarnos y hacer un trabajo en conjunto, generar entre nosotros grupos de apoyo y no estar a la expensa siempre de lo que nos manden, sino también empezar a proponer, ser más propositivos, más proactivos en ese aspecto y hacernos escuchar más también a nivel de las autoridades educativas, ¿no? Entonces, pues creo que ese es uno de los retos que tenemos. Voy a leer algunos de los aspectos, bueno, algunos de los comentarios que salieron. Bueno, nada más el comentario de Ulises Serrano. Felicidades a la maestra Araceli, puso en discusión un gran problema a nivel nacional como lo es el crimen organizado, que de hecho también lo retomó la maestra Celestina, que es
un problema que todavía agudiza más los problemas que ya hay y las brechas que ya hay en las comunidades, los desplazamientos forzados, sumados a los efectos de la pandemia y a las necesidades económicas. Todavía esos efectos a lo mejor no son tan latentes, pero esa otra pandemia que viene de lo económico, de lo psicológico, de lo social, que ustedes van a tener que enfrentar ahorita en este ciclo y en los que vienen, pues creo que también es un elemento retador. Entonces, los vamos a seguir invitando a generar sus preguntas. Bueno, ya el maestro Agustín y las maestras Araceli y Carmela hicieron ya lo propio al contestar las preguntas del conversatorio, y yo, en lo que los demás empiezan a generar algunas preguntas que ojalá y sí aprovecharan y preguntaran, sobre todo porque tenemos varias colegas que están estudiando la licenciatura, algunos colegas que a lo mejor ya son docentes o quieren presentar algún examen o quieren meterse a la práctica de la docencia, y van a ver que pues muchas veces nosotros visualizamos nuestro salón de clase, visualizamos nuestros alumnos, visualizamos nuestros materiales, pero no visualizamos lo que ustedes tres han comentado, ¿no? Todas esas carencias, esas problemáticas. Esperamos que por favor las compartan y aprovechen que de primera mano están los tres maestros para que les puedan responder con base en su experiencia y contexto esas preguntas. Entonces los seguimos invitando, y yo tengo una pregunta para ustedes tres, no sé quién me lo quiera contestar, pero mi pregunta es la siguiente. Se ha dicho a nivel de la Secretaría de Educación Pública que se va a aprovechar, por ejemplo, las experiencias de los líderes educativos de CONAFE, del Consejo Nacional de Fomento Educativo, para la atención a las comunidades rurales. ¿Qué opinan ustedes al respecto? ¿Cómo ven esa medida y cómo les puede impactar o no les impacta a ustedes en las situaciones en las que están? No sé quién quiera contestar primero. No sé, a ver, maestra Carmela, ¿quería comentar? Sí, se activa su micrófono, por favor. Sí, la verdad es que a mí me sorprende mucho esa posibilidad o esa opción. Se supone que una de las restricciones es la no presencia de docentes en las comunidades indígenas. Me sorprende que esa sea una opción. No sé con qué intencionalidad será esto. Perjudicar de manera directa, yo creo que no, al contrario, yo creo que sería un beneficio para los alumnos que están en comunidad, ¿no? Sin embargo, no creo que sea como que existe esa opción, pues entonces los maestros regresamos a las comunidades indígenas. No le veo el caso o el sentido de que los líderes educativos de CONAFE de que estén en comunidades, se supone que no deberían, ¿no? Pero yo, en lo particular, yo diría, si existe esa posibilidad y dicen que ellos pueden estar, es porque entonces no es. No sé, no entiendo cuál es la dinámica del gobierno al hacer mención de esto, pero si esa fuera la posibilidad, pues entonces regresamos a la tabla, ¿no? Digo, los maestros no están en su casa porque quieren, los maestros quisiéramos regresar. Estamos aquí porque es una restricción, una medida para evitar esta pandemia, ¿no? Que se haya contagios y todo eso, ¿no? Ok, gracias, maestra. Maestro Agustín o maestra Araceli, ¿quieren comentar algo al respecto? Adelante, maestra Araceli. Sí, bueno, yo igual comparto las ideas de la maestra, que es una incongruencia, ¿no? Del Estado, decir, vamos a echar mano de los líderes del CONAFE, y doy toda la razón a la maestra Celestina, porque digo yo, híjole, ya tengo desde marzo acá en la costa, yo llego a un punto en donde digo, yo ya quiero estar allá, el aula, pues, es de concreto, la veo que es algo espaciosa, para 12 niños, pues, yo digo, pues voy, pero también está esta disyuntiva de que dicen los padres, ¿cuándo van a regresar? Pero por el otro lado dicen, es que si vienen, van a traer el contagio acá a la comunidad, y no queremos eso. Pero la verdad es una incongruencia de la Secretaría. Creo que como que dan patadas de ahogado porque quieren iniciar el ciclo escolar
La verdad, esta situación de salud no se ve para cuándo vaya a concluir, pero la situación de utilizar a los compañeros de CONAFE, pues sí es una verdadera incongruencia, pues porque si van a hacer uso de ellos, pues van a generar más contagios de lo que hay, y pues la verdad es una incongruencia. Okay, gracias. Maestro Agustín, ¿quiere comentar algo o podría Sí. yo pasar a la siguiente pregunta? Adelante, maestro No, Agustín. sí, adelante. En efecto, hay unas, no sé hasta qué punto sería pues viable esa propuesta. Sin embargo, considero que la única ayuda que podría proporcionar en estos momentos el CONAFE es a través de algunos documentos que ya se andan compartiendo. Yo tengo aquí uno que el día de ayer me llegó de un grupo de WhatsApp de Telesecundarias Nacional, y es Aprende en Casa 2, es guías de secundarias, CONAFE, lo promueve CONAFE, sí, tienen varias actividades y es como para consulta, aquí nos lo dicen, es como, nos puede ser útil en esa situación, trae actividades también, y bueno, yo considero que ese es lo más viable pues en esta situación. Igual, de manera física o presencial, es un poco complicado porque el día de ayer también hablé con el presidente padre de familia de la escuela telesecundaria y hay ese temor, pues, de que, miren, es que aquí los únicos que vienen de fuera son ustedes. Ajá, o sea, son ustedes. Y esa es la situación, pues, ajá. Ahí esas, todavía esos recovecos que todavía no se llenan y que, pues, considero que durante el tiempo que viene, pues, se van a aclarar y se van a poder simbrar de mejor manera. Sí, muchas gracias, maestro. Sí, comento esto porque en las conferencias que ha estado dando la SEP todos los días a las 5 de la tarde, en una de esas conferencias, si ustedes recuerdan, invitaron precisamente a los funcionarios de CONAFE y comentaron incluso que a los líderes educativos se les iba a dar una capacitación para que subieran las evidencias. Sí, no sé si la pudieron ver, esa parte de la conferencia, y digo, bueno, sería interesante ver cuál es la opinión de ustedes que están también viviendo esas situaciones de incertidumbre propias, pero también incertidumbre de las autoridades del pueblo o de las autoridades también que están ahí para permitirles o no acceder. Entonces, vemos que es una medida pues, que puede ser bastante cuestionable. Voy a compartir un par de preguntas y quien gusta intervenir para contestarlas. Por ejemplo, Rosario Quiroz les pregunta, he escuchado que los padres se quejan de hacer el trabajo de los docentes. ¿Qué sugieren a los padres de familia para apoyar a sus hijos en las actividades a realizar, sobre todo en los contextos donde ustedes trabajan? Que era algo de lo que comentaba también en parte la maestra Celestina. Adelante, ¿quién quiere dar respuesta a esta pregunta? Maestra Araceli, quisiera comentar. Adelante. Sí, bueno, comparto algo muy importante que precisó la maestra Celestina cuando dice que los padres de familia pues no pueden hacer la función del profesor, deben de ser acompañantes y obviamente pues las actividades que uno va a enviar a los muchachos pues deben de ser actividades adecuadas pues para que los padres sean un buen acompañante de sus hijos y no sea un dolor de cabeza tanto para el padre de familia como para el alumno. Ok, gracias, maestra. No sé si alguien quiere comentar, alguien más, pero voy a aprovechar para leerles la siguiente pregunta de Lucía. Lucía Silva Flores les pregunta, ¿qué hacer entonces si no hay medios para atender a distancia a los alumnos? Y ahí yo también les voy a hacer una pregunta que va muy ligada con lo que comenta Lucía, porque mire, por ejemplo, mi pregunta va ligada en el siguiente sentido. Si bien hay muchas brechas en las comunidades rurales, sobre todo la digital, si ustedes en algún momento dado siguen considerando los medios digitales como una opción para trabajar con las limitaciones y con las necesidades que ustedes ya dijeron que necesitan ser cubiertas a futuro.
si esos medios digitales siguen siendo considerados por ustedes como opciones, siempre y cuando se cumplan ciertas situaciones y les permitan. Y esto también lo tomo en la parte de las lenguas, porque, por ejemplo, le comento, maestra Celestina y maestros Agustín y Araceli, y también a los colegas, en Ciencias de la Educación, por ejemplo, tenemos a varios alumnos que son hablantes originarios de una lengua. Entonces, el semestre pasado, antes de que empezara la pandemia, estábamos implementando talleres con ellos de náhuatl, de MEPA, y ya después llegaron del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas otros talleres de otras lenguas que se estaban empezando a dar. Y también nos encontramos con muchísimo material en Internet, había muchos videos, había incluso aplicaciones que nos ayudaban también a entender un poco mejor todas el vocabulario y algunas variantes de la lengua. Entonces, ¿qué opciones ven ustedes? ¿Siguen considerando a los medios digitales o qué otras opciones les dan o nos dan también para poder comunicarnos con los alumnos? Porque aunque nosotros a lo mejor no estamos en comunidad rural, sí tenemos alumnos que están en comunidades rurales y seguimos trabajando con ellos. Comenten, por favor. Adelante, maestra. Voy a hacer mención. Sí, adelante, maestra. Sí. Bueno, quiero hacer mención en esto. Yo creo que ¿me escucha? Sí, sí se escucha. ¿Me escucha? Sí, sí escuchamos. Yo creo que sí consideramos, por supuesto que consideramos. De hecho, como centro de trabajo o de manera personal, pues habían compañeros que proponían hacer una especie de clases virtuales y probablemente mandar y todo, porque no todos los grupos estamos en las mismas condiciones. Existen grupos en los que a lo mejor 5, 6 u 8 tienen esos medios, ¿no? En el caso de mi grupo, pues hasta el ciclo anterior, pues yo solamente tuve 3, ¿no? Pero siguen siendo una alternativa, siguen siendo una posibilidad de trabajar a través de estos medios. Ahora, con lo que menciona usted de lo de las lenguas, por supuesto que hay infinidad de materiales. El problema está en que están con otras variantes, no están hechos por náhuatl hablantes o por compañeros neondac, por compañeros MEPAP, que son originarios de nuestro estado de Guerrero. Entonces, por eso yo hacía mención hace rato y hacía mucho énfasis en eso, en de que hoy es el momento propio para que la Secretaría visualice a los 4 grupos étnicos que están en Guerrero y que puedan imprimir los trabajos que ellos ya tienen, porque el trabajo ya está, sin embargo, pues que no hay recursos, no hay posibilidades. Entonces, yo apuesto que sí sería un buen material o sí sería una buena posibilidad, pero me parecería que sería más viable los materiales hechos o propuestos aquí en Guerrero en el sentido de las variantes. Muchas gracias. Maestro Agustín, no sé si quiere comentar algo. Sí, 2 puntos. El primero, cómo hacer que los padres no se vean tan, pues, en una disyuntiva en el cual digan, no, pues no puedo ayudarlo, no puedo hacer. Es que aquí también se debe de ver la situación de que no se debe de generar una presión. Bueno, o sea, nada más le doy material y consúltale como puedas, si está tu papá, te va a ayudar, ¿no? Tiene que haber cierta flexibilidad para poder avanzar, porque si no es así, no todos los alumnos van a estar con ese mismo empeño, no todos los padres van a tener esa misma disposición, y para ello, si es a la distancia o con la persona con la que se pueda, hay que transmitir ese mensaje de evitar esa presión. Yo considero que eso va a ser uno de los puntos que podemos hacer. En otros casos, ahora sí, una compañera decía, y si no hay, ahora sí, no hay ni los medios, ni podemos enviar nada, ni otras cosas, ahora sí que el compromiso pues del docente a veces es muy grande, y considero que algunos compañeros y que están en comunidades retiradas, tanto en la montaña alta como en la sierra, o en diferentes partes de las regiones, pues tendrán que asistir, tendrán que ir y a dejar
con todas las medidas sanitarias que hay, que puedan hacer, y con el riesgo que implica eso también, pues de esa manera, porque vaya, no tenemos la certeza de cómo va a acabar esto. Es decir, en la situación particular sucedió con el director de la escuela telesecundaria, es decir, todos estamos expensa del virus, ¿sí? Y es de esa manera, hay que tomarlo de esa forma. Sí. Ok, muchas Es mi gracias. participación. Gracias, maestro. Pues bien, parece que ya no hay más preguntas o comentarios, pero no quisiéramos cerrar esto sin antes, pues, darles a ustedes la posibilidad de hacer una conclusión de este conversatorio. Y yo, pues, a lo mejor quisiera un poquito orientar a abonar un poco a esa conclusión preguntándoles ¿cuál sería su escenario, digamos, más favorable para que ustedes pudieran trabajar mínimamente en atender los rezagos que dejó el ciclo escolar pasado? O sea, ¿cuáles serían las condiciones mínimas en las que ustedes dirían, bueno, al menos yo con estas condiciones sí podría empezar a regularizar a mis estudiantes o al menos empezar a ver cómo terminaron este ciclo? Porque la SEP habla de un diagnóstico y habla de 3 semanas de regularización, pero nunca se les ha preguntado a los maestros, o al menos yo no sé, no tengo ninguna información de si hay testimonios y participación de los maestros en establecer cuáles serían esas condiciones en las que ellos podrían mínimamente empezar a trabajar estos requerimientos que se piden a nivel nacional. Entonces, con lo que ustedes quieran abordar, vamos a ir terminando ya este conversatorio. Adelante. No sé quién quiere comenzar, pues ya está aquí el maestro Agustín, o la maestra Araceli, o la maestra Celestina. ¿Quién participa? Yo, maestra. Adelante. Híjole, la verdad, iniciar el ciclo, este nuevo ciclo escolar es, la verdad, algo complejo, titánico, porque vuelvo a repetir, yo dejé la comunidad en el mes de marzo, porque yo vivo ahí, vivo en el salón. Yo desde ese momento me trasladé pues hasta acá, hasta la costa. Lamentablemente, todavía no llegaba la epidemia a Chichihualco, pero sí estaba una epidemia que era las balaceras. El centro de salud quedó totalmente, o sea, no hay palabras pues para, a lo mejor vieron las noticias cómo quedó el centro de salud. Vi a la gente con la que yo cotidianamente convivía y sentía demasiado tristeza verlos, la situación de allá y hasta ahorita en estos momentos digo, pues sí, tenemos que empezar el ciclo escolar, pero la verdad, la realidad es que las familias se salieron. Yo envié un cuadernillo, la verdad, y la triste realidad que yo vivo es de que no lo contestaron. O sea, ¿en qué momento, pues, iban a estar los papás con los niños contestando un cuadernillo cuando la realidad del Naranjo es en qué momento entra la gente de Tlacotepec? Ya sucedió, actualmente hay gente allanando la escuela primaria, que está dentro de la escuela, está viviendo ahí. La comunidad donde yo estaba anteriormente en Tepozunalco quedó pues deshecha porque prácticamente toda la población se salió de ahí. Entonces, la verdad, iniciar un ciclo escolar, yo me quedo, ¿cómo le voy a hacer? Porque son varios meses. Mi realidad es cómo nivelar a esos niños y pensando que voy a encontrar a esos 12 niños en la comunidad, porque hasta la misma directora ahorita en esto del consejo técnico dice, híjole, pues la matrícula, la matrícula va para abajo, la escuela es completa, tiene todo el personal, pero la matrícula, la verdad, no sé, ella dice que
pues están todos en la comunidad, que está la Guardia Nacional, que no pasa nada. El señor que es intendente es originario de ahí. Pues yo la verdad me da tristeza cuando él dice, no pasa nada. O sea, ya están tan acostumbrados a escuchar las balaceras y pecho tierra y no pasa nada, pero sí pasa, pues, sí pasa. Entonces, es terrible esta situación porque yo la verdad yo quisiera estar pues allá con esos niños trabajando porque vuelvo a repetir un cuadernillo que yo voy a enviar por más que lo adecue, pues los padres, los papás que trabajan en el campo se van a llevar, se llevan a los niños a las labores del campo y las madres de familia hacen uso de las niñas para cuidar a los más pequeños y para ayudarles en las labores del hogar. Esa es la realidad. Sí, decían en el consejo técnico, en estos días, unas compañeras, pues está la televisión, que sigan los canales de televisión, y yo digo, híjole, pues la verdad, ni yo tengo una televisión de último modelo para seguir la programación, la verdad es compleja la situación. Okay. Muchas gracias, maestra. No sé si alguien quisiera, ya sea el maestro Agustino, la maestra Celestina, hacer esa conclusión con relación también a estas situaciones de violencia, que sería como que un primer freno, ¿no? Y grave de la parte de la violencia. Adelante, maestro Agustín. Sí, en efecto, ahí se coinciden varias realidades, una suma de realidades ahí, en el aspecto donde los compañeros hablan alguna lengua materna, las características y también las peticiones que se piden son muy válidas y que hasta el momento no se dan la solución. También, aunado a eso, viene lo que es la violencia y sería muy bueno pues estudiar ese aspecto, cómo está la escuela, los actores que se están viviendo en relación con esa violencia, porque está afectando, o sea, de uno y otro frente no hay salida, todo está en contra, hay obstáculos. En el caso, siendo optimista, pues es necesario que pues se llame nuevamente a los padres de familia, a los alumnos, a que traten de ser autogestivos, ¿sí? De ser autogestivos. De alguna manera algo tiene que salir y tenemos que ser optimistas, pues, ante estos tiempos, ¿sí? Muchas gracias, maestro. Algo de lo que usted comenta y de lo que había comentado la maestra Celestina que me encantó, era que esto no solamente eran desventajas, sino también eran oportunidades para aprender. Y con esa reflexión de la maestra Celestina le pediría, no sé, su opinión y su conclusión, porque también ella comentó algo importante, esta parte de las cartas, la parte de leer y darles a los niños y a las niñas un espacio para que se expresen y expresen todas estas situaciones de riesgo que nos comentaba la maestra Araceli, lo hagan de manera autogestiva, como usted nos está comentando también, maestro Agustín, y lo hagan con otros medios y también en su propia lengua, como lo comentaba la maestra Celestina, ¿no? Entonces, creo que pese a todo nos seguimos llevando muchos aprendizajes de ustedes. Adelante, maestra Celestina, no sé qué quiere, algún agregado o algo que quiera ampliar en función de esto. Solamente en el sentido de regresar a esta, no sé si llamar la necesidad o necedad, porque pues también que podría haber sido retrasar el ciclo escolar, ¿no? O sea, porque no, las condiciones definitivamente son complicadas, pero viéndole este lado, esta posibilidad, yo creo que en el sistema indígena el hecho de que mis alumnos tomen el lápiz, hagan lectura, hagan escritura, para mí eso es ya un gran avance. Que no olviden que la escuela está, que no olviden que hay un maestro ahí, que no olviden que lo que escriben, que todo lo que ellos hacen es leído de este lado, ¿no? Yo en los años que llevo de servicio he puesto mucho en práctica la cuestión del diario escolar. Entonces ellos me escriben, me mandan sus diarios, yo los reviso, yo los regreso, les contesto, les pongo alguna notita. Entonces, sí creo que tenemos que buscar las formas, y las hay compañeros que están yendo de manera intermitente, van un lunes, presentan más o menos actividades, regresan, pero ¿qué conlleva eso, no?
¿qué conlleva eso? Al ir a la comunidad, pues estamos poniendo en riesgo, ¿no? Entonces, aquí debemos de analizar o ver que no es porque no queramos, no es porque no queramos estar en las comunidades, es porque es una situación, es una medida que debemos de tener, pero definitivamente yo estoy de la idea de que la única forma pues es tenernos, por lo menos vernos, tener un contacto, contacto físico, la comunicación, no la va a dar la televisión. Este tipo de medios que estamos utilizando nos acerca, nos comunica, pero no hay como tener el contacto físico, ¿no? La televisión no es un medio de comunicación diferente, alterno, en el cual el niño pues está, y no sé cuánto tiempo aguante sentado, ¿no? En el mismo espacio, en el mismo lugar. Pues sí, yo considero que en el mejor de los ánimos unifiquemos esfuerzos, hay que crear redes de trabajo, formas de trabajo, y pues no sé, igual y pueda salir algo más adelante, ¿no? Vivir la pandemia o este momento de crisis como una oportunidad de crecimiento y pues a tratar de salir lo mejor que se pueda hacer. Pues muchas gracias, maestra, y esperamos que esta primera reunión que tuvimos, este primer conversatorio, pues sea uno de esos acercamientos que entre nosotros y entre las personas que nos consultan o que nos van a ver después por las redes con esta videograbación, pues haya un acercamiento virtual de intercambio de experiencias, de buenas prácticas y que vayamos fortaleciendo esos lazos docentes, grupos de apoyo, que vayamos haciendo lo propio con nuestras comunidades de estudiantes o de padres de familia y que vayamos pues haciendo equipo, porque finalmente pues las situaciones de los contextos son muy, muy diversas y muy adversas en muchos casos, pero pues tenemos ese reto y mientras estemos vivos, pues creo que tenemos muchas oportunidades de hacer muchas cosas y de utilizar también lo que usted nos comenta, ¿no? El riesgo como una oportunidad de aprendizaje. Y bueno, vamos cerrando este conversatorio y doy los últimos comentarios. Beatriz Adriana nos dice, como bien lo comentan, el profesor es quien se da cuenta de la triste realidad en la que tienen que trabajar y que los dirigentes políticos dan soluciones desde atrás de un escritorio. Lucía Silva nos dice, así es, ir a la comunidad con las medidas necesarias y atender a esos niños sin celular ni internet, llevarles materiales, que de hecho ya hay muchas historias también que andan circulando en los periódicos y en las redes, donde están los maestros exponiéndose, sí, pero también ejerciendo una vocación, ejerciendo pues una creatividad y una resiliencia que pues es también de valorarse. Nos dice Rosario Quiroz, muchas gracias por compartir la realidad del contexto rural. Susi nos dice, concuerdo, la realidad del lado del hogar es que los niños al estar en casa son ocupados para las labores domésticas desde el inicio del día o se les manda a cuidar los toros, los chivos, a limpiar la milpa. Desde la opinión de la maestra Celestina se me hace muy viable como método de aprendizaje, pues de nada serviría tener buenas calificaciones si hay pérdidas humanas en la familia. Sí, la parte de los aprendizajes intergeneracionales, la parte de los saberes multiculturales, y déjenme decirles que esta parte de los saberes comunitarios está muy considerada en las políticas internacionales. De hecho, es algo que se quiere rescatar, la valía de las lenguas originarias y de los saberes originarios. Se está, así como dicen que revaloramos a los docentes, esa valía está resurgiendo, pero desde hace varios años atrás. Lo que pasa es que a lo mejor aquí en el país ha faltado ese impulso o ese empuje, pero incluso para las habilidades de ciencia, tecnología, ingenierías, artes y matemáticas, los saberes comunitarios son una base importante a nivel internacional. Entonces, pues nada más voy cerrando para darles también a ustedes sus constantes de manera virtual. Se las voy a hacer llegar en PDF, pero se las quiero mostrar, por favor, los reconocimientos. Y bueno, agradecerles a, pues, al maestro Agustín Solano López, a la maestra Araceli Bello Izazaga y a la maestra Celestina Carmela Pascualeño Bello, pues su valiosa participación como conferenciantes en este conversatorio digital Escuelas Rurales en la Nueva Normalidad, que se llevó a cabo el día
21 de agosto del 2020, con una duración de 3 horas, en el marco de las actividades que está haciendo nuestra institución, la Escuela Superior Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma de Guerrero, para responder a la formación y actualización docente durante la contingencia sanitaria, firmada por la directora, por su servidora como coordinadora de la academia, y pues agradecerles la confianza, la participación, y en espera de que no sea la última vez en la que estemos trabajando, intercambiando experiencias juntos. Y pues bueno, generar comunidad. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Pues les agradecemos a todos ustedes, y para la siguiente sesión ya les habíamos prometido lo del aula invertida. Bueno, vamos a retomarlo, vamos a ir cerrando estas sesiones, pero no queríamos dejar de lado y darle la justa importancia a las escuelas rurales. Esperemos que en la medida en que también con los maestros Agustín, Araceli, la maestra Celestina y los demás colegas que ellos conozcan e inviten, podamos a lo mejor armar otro tipo de espacios, otro tipo de intercambios, y pues darlos a conocer, sobre todo a los colegas que estamos en otras comunidades, pero también a los colegas que están en formación, para que vayan viendo todas estas riquezas de experiencias docentes. Muchas gracias. Bien, adelante, muchas gracias. Adelante, cuídense. Que tengan buena tarde. Adelante. Gracias, igualmente. Igualmente. Gracias, cuídense mucho. Gracias, doctora. Para todos. Pronto.